Muy buenas noches, señoritas y jóvenes. Buenas noches, licenciado. Vamos a avanzar sobre el ejercicio que estábamos desarrollando. Y bueno, ahora vamos a ver dónde hemos quedado. Voy a compartirles la hoja de Excel donde estábamos desarrollando cada uno de los registros contables y presupuestarios que se estaban dando, ¿no? Vamos a verificar esa parte. Bien. A ver, voy a compartir en este momento el ejercicio como tal, lo que estamos haciendo de asientos contables. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Compartir el último asiento. Habíamos hecho el asiento contable de sueldos y salarios, ¿no? A ver, vamos a revisar el contenido que decía el enunciado. Como decía, se cancelan, dice, haberes según plan de esos que asciende cada mes a bolivianos 15,000. Se cancelan haberes según planillas de sueldos. Cada mes será 15,000, entonces por toda la gestión, esto se ha hecho 180,000. Bien, vamos a ver, en febrero se adquiere un terreno en bolivianos 105,000. Tenemos que siempre tomar en cuenta de que en mi presupuesto yo tengo que tener programado ejecutar la partida presupuestaria de la transacción. En este caso corresponde a lo que son terrenos que está proyectado por un monto de 110,000 bolivianos como presupuesto. En febrero he obtenido el terreno por 105,000 bolivianos, entonces tengo presupuesto. ¿Y esto por qué razón? Porque alguien diría, pero ¿de qué al final por ahí puedo hacer algún tipo de modificación? La relevancia está en que voy a ir a todos a los archivos. Hay una ley, la ley 2042. Ya, y aquí dice en su artículo 4, los voy a compartir. La ley 2042 en su artículo 4 dice lo siguiente. Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la ley del presupuesto de cada año constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante decreto supremo. El artículo 4. El artículo 5. Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados. Es decir, yo no puedo llevar adelante algún gasto que no esté programado, que no esté insertado en mis presupuestos. ¿Ya? Si en algún caso, por ejemplo, por motivos de que la institución necesita hacer alguna ejecución presupuestaria excepcional, se puede modificar el presupuesto. Entonces, inicialmente, el técnico o el personal del área de presupuestos lo que tiene que hacer es elaborar un informe técnico. Elaborar un informe técnico haciendo referencia respecto a los antecedentes que dan lugar a la modificación, así también las partidas presupuestarias involucradas, y finalmente tiene que elevarlo para que sea apoyado con un informe jurídico. Es decir, el informe jurídico que viene del área legal tiene que determinar si esa modificación que se pretende realizar vulnera o no normativa. Para eso el abogado tiene que ser, pues tiene que tener, como se dice,
en pleno conocimiento de las disposiciones legales que se aplican. Porque imagínense que un abogado les diga, está bien, puedan hacer, procedan a realizar ese tipo de gasto, ese tipo de modificación. Y si no está conforme a la normativa, entonces no se va a poder, o sea, se va a vulnerar norma. Estas modificaciones se tienen que llevar adelante para fines de que se cumplan con esta ley, la ley de administración presupuestaria, así se denomina. El contador general, así como también, digamos, el profesional en contaduría pública o los que, digamos, son parte de esto, que es la administración, como los ingenieros comerciales, los ingenieros financieros, em, tienen que tomar conocimiento de las disposiciones que hacen, por ejemplo, a esto de las ejecuciones presupuestarias. ¿Por qué razón? Porque nosotros suscribimos documentos. Entonces, esta suscripción de documento genera eh, el hecho de que uno ya asume la responsabilidad por la acción o omisión. Puede ser por la acción porque puedes haberte atrevido a hacer alguna actividad que está fuera de norma. Por la omisión, posiblemente porque has inobservado, ¿no? Lo que dice en este caso la ley sobre administración presupuestaria. Entonces, es importante hacer referencia a estos temas. Esta ley, por ejemplo, es extensa, ¿no? Se tiene varios temas que en sí hacen a la normativa. Y bueno, hay que leerlo. ¿Por qué razón? Porque si no lo leemos, entonces no vamos a poder entender algunas cosas. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Se prohíbe la concesión de préstamos de recursos financieros entre entidades públicas. O sea, alguien me puede decir, ¿podría, EMAPA, podría prestar dinero a lo que es a Cofadena? ¿O EMAPA podría prestar a través a Quipus? ¿O Quipus prestar a EMAPA? Aquí prohíbe. Miren acá. Se prohíbe la concesión de préstamos entre entidades públicas, excepto las efectuadas por instituciones financieras creadas por esta finalidad. Entonces, hay instituciones que están hechas para poder prestar. Tenemos ahí, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Productivo, que también financia, por ejemplo, a entidades públicas. El Banco Central también. Hay varios puntos que tenemos que ver. Esta normativa es extensa sobre lo que es el presupuesto y dónde aplica cuando nosotros hagamos modificaciones. El hecho de que acá yo lo tenga un presupuesto básico, tanto de recursos como de gastos, no implica de que esto es inalterable. Esto se puede modificar, se puede incrementar, ya no puede ser 500.000, puede ser 1.000.000. ¿A consecuencia de qué? Porque puede darse de que el Ministerio de Economía le puede inyectar el presupuesto adicional. Y presupuesto adicional que en sí sea objeto de modificación va a dar lugar a que el Ministerio de Economía tenga que aprobar esa incorporación mediante resolución ministerial, tenga que aprobar inclusive resolución biministerial, es decir, entre entidades. La entidad, digamos, la cartera de Estado, póngale obras públicas, póngale lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos, o sea, entre entidades puede darse esa figura, pero ya da lugar a que se tenga una resolución biministerial. Bien, entonces vamos a, con esas consideraciones, entonces continuamos. Se cancelan haberes y vamos a proceder a la compra del terreno. Entonces voy a mi archivo, donde estoy acumulando asiento contable número 6. Entidad, estamos con este número de la entidad y vamos a quitarle acá los registros y vamos a hacer el análisis. La adquisición de un terreno va a dar lugar a una ejecución presupuestaria de gastos o de recursos. ¿Cuál creen que ustedes sería, por ejemplo, el presupuesto afectado? ¿Presupuesto de gastos o de recursos?
Vamos a ver. Si estoy hablando de que va a tener afectación presupuestaria, estoy hablando de que va a ser con imputación presupuestaria. El gasto con imputación presupuestaria, aquí ya lo tengo. En este caso es el número 2. Gasto con imputación presupuestaria número 2. Esto le voy a quitar y lo voy a colocar acá. Momentos de registro. El preventivo, por ejemplo, no es un momento de registro. Dice que es una medida anterior a dar lugar a un momento de registro, pero sí es necesaria porque en sí dice, una identificación clara de la disponibilidad de recursos en cuanto a lo que es el presupuesto para determinado gasto. Es decir, es una etapa previa al desarrollo de las de los momentos de registro, como es el compromiso de vengado y pagado, porque en sí la apropiación ya se da lugar con el presupuesto, ¿no? El preventivo, evidentemente, se va a dar. La apropiación no, porque eso es parte del presupuesto aprobado. El compromiso, sí. ¿Cuándo se da el compromiso? Cuando se procede a formalizar la compra. Formalizas la compra mediante un contrato, formalizas la compra mediante una orden de servicio, formalizas mediante una orden de compra. Entonces, esos documentos te acreditan de que tú como empresa o como institución pública has dado lugar al compromiso. El compromiso solamente es presupuestario, o sea, alguien cuidado que piense de que va a dar lugar a la partida doble. No, el compromiso es netamente presupuestario, no da lugar a la partida doble. Pero sí es anterior al devengado, o sea, no puedes devengar si no has hecho el compromiso. En el sistema SIGET, alguien tiene que marcar que está comprometido para que pueda dar lugar al devengado. Si no lo hace, entonces no va a dar lugar, ¿no? O sea, no les va a permitir, pues no va a generar un documento, sea por devengado, sino ha dado lugar al compromiso, porque es una etapa anterior. Y el sistema también los reconoce de esa forma, porque en sí la norma básica está señalando de que se tiene que dar el compromiso, porque eso es anterior a lo que es el devengado, y el devengado da lugar a lo que es la modificación en el patrimonio. Si voy a hacer la compra y voy a pagar, entonces los tres momentos de registro simultáneamente se van a dar. Entonces aquí contablemente yo tengo que ubicar la cuenta contable que va a dar lugar a la transacción. Voy a fijarme aquí. Estoy acudiendo al manual de cuentas para que podamos tener el nombre exacto de la cuenta, porque tenemos que utilizar ese instrumento, porque si no, no vamos a poder desarrollar la transacción y menos el sistema va a reconocer, porque el sistema informático está cargado con estos datos que corresponden a las cuentas, o sea, los códigos, todo eso. Entonces, no podemos nosotros insertar o crear una cuenta contable, no porque está ahí definido internamente, porque ahí está ya cargado el plan de cuentas. Entonces, por eso es que acudimos a este manual para poder ver qué cuenta vamos a cargar. Y aquí tenemos una que dice tierras y terrenos. Comprende los predios adquiridos o incorporados por las entidades para permitir el funcionamiento de los mismos. Entonces acá yo voy a copiar esta denominación y voy a insertar acá
Gasto. Vamos a ver dónde está mi ejercicio elaborado en clase. Ya. Algo bien importante que yo les tengo que tomar, que tengo que decirles ahora acá. Cuando yo inserto, por ejemplo, este montón de 105.000 bolivianos, que es el monto de la adquisición, estoy dando lugar a la aplicación del principio de contabilidad integrada a bienes económicos. ¿Por qué razón? Porque tanto los derechos y obligaciones que tiene la institución están, pues, deben mostrar un determinado valor. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un bien, o sea, un bien a mi cargo, por ejemplo, puede ser ya sea activo fijo, o puede ser un bien de consumo, o parte del disponible, necesariamente esa denominación responde pues al que tiene un valor, ¿no? O sea, es decir, que puedes tú reconocerlo contablemente porque tienes el dato de cuánto vale. Si acudimos, por ejemplo, al principio de contabilidad integrada, lo que es bienes económicos, hace referencia a ese tema. Dice, la información contable se refiere a bienes materiales e inmateriales, derechos y obligaciones que poseen un valor económico y, por tanto, son susceptibles de ser evaluados objetivamente en términos monetarios. Es decir, ¿no? El hecho de que tenga un valor, yo lo tengo que insertar con ese valor. ¿Por qué razón? Porque al final yo estoy ponderando los importes y porque al final yo tengo que decirles a terceros con la exposición de mi balance cuánto tengo y cuánto debo a sobre lo que es mis bienes y mis obligaciones, ¿no? Y en base a eso, por ejemplo, emergente de SNTO surge como mi patrimonio, porque si yo resto activo menos pasivo, evidentemente eso me va a dar lugar al patrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué razón hago énfasis en tierras y terrenos? Alguna vez en una entidad pública lo que se hizo es han recibido en donación un terreno, se ha recibido en donación, o sea, y no tenía la entidad pública, por ejemplo, el valor de ese bien, no tenía porque le han donado, es decir, mira, te entregamos, por ejemplo, no sé, 1.000 metros cuadrados para que tú te instales, o sea, para que hagas tu infraestructura. Entonces, si lo han hecho la transferencia, el derecho propietario han saneado, o sea, han cambiado de titularidad y le han hecho titular o propietario a la institución pública. ¿Dónde estaba el problema? ¿Cómo voy a contabilizar esa transacción? Si no sé el valor de ese bien, ¿cómo lo contabilizaría ese terreno que me dan en donación? Miren acá, si yo voy a los principios de contabilidad integrada, ¿cuál principio de contabilidad integrada, por ejemplo, a mí me permite o ¿cómo se dice? Me da información de cómo tengo que contabilizar? Miren, legalidad está saneado, se tiene, a los papeles están a nombre de la institución, pero ¿a qué valor le voy a contabilizar cuando me dan un terreno en donación? Porque no le vas a exigir al donante, dame nomás pues el valor del bien, si no seas malito, con cuánto te has comprado, te estás regalando. Entonces, ¿cómo lo contabilizo en la contabilidad? Porque al final voy a utilizar ese bien. Ya está, ya me han donado. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? O sea, es decir, ¿cuál va a ser mi directriz? ¿Cómo harían ustedes si es que ustedes están como contadores y reciben una donación en tierras y terrenos? ¿Cuál sería la práctica? ¿Qué harían? O sea, tienen que contabilizar, pero les han dado, ya está en derechos reales, ya está registrado el nombre de la institución pública. El terreno está en derechos reales, pero ¿a qué valor lo hago? ¿Cuál es el valor que tengo que insertar? Licenciado,
En contabilidad básica o en intermedio, no sé en cuáles contabilidades, ¿han visto algo sobre estos temas? Ahí ¿dónde está? Es César Condori, ¿está? Buenas noches, licenciado. Hola César, ¿cómo estás? Ay, nomás con el frío, Lice. No se escucha nada, algo está pasando. Lice, ¿me ¿Me escucha? escuchan todos? Sí, Lice, se le escucha. Se lo escucho. Hola. ¿Se puede escuchar o no me escuchan? Sí, Se le escucha, licenciado. Ya, que esto, bueno, al azar quería preguntarle a César. César, ¿me escuchas? Sí, Lice, se escucha. Ya, César, ¿cómo harías tú si la institución donde trabajarías recibiría un terreno en donación? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, la acción que realizarías para querer contabilizar dentro de tus activos ese terreno? Lice, ¿No? pero no sería, digamos, no lo puedo usar medio compra, una compra de un activo. Porque no has pagado nada por ese terreno, te han donado. Lo que pasa es que generalmente esto pasa con los municipios, ¿no? Los municipios, así como también, por ejemplo, en el área rural, hay suficiente terreno, ¿no? Y entonces deciden para que puedan instalar sus oficinas ahí, por ejemplo, lo que es la parte de salud, la Caja Nacional de Salud, la Fiscalía, puede ser tal vez haber alguna entidad pública, más que todo para que puedan insertar sus oficinas, les decide donar parte de los terrenos para que se puedan instalar ahí. Entonces sí ven esa donación. Entonces, pero el hecho está aquí en contabilizar, cómo yo contabilizo un terreno que al final, digamos, digo, ahora, ¿de dónde saco el monto? ¿Cuánto vale? ¿Qué haríamos? Yo, Licenciados, adelante, Elizabeth. ¿se puede hacer tasar con una casa de bienes raíces? ¿Quieres hacer el avalúo? Sí, o no sirve. Sí, se puede hacer el avalúo. Se puede hacer el avalúo para que tengas el valor. Se puede hacer el avalúo. Eso sería lo más prudente, porque necesitas saber el valor comercial del bien para poderlo insertar en tus estados financieros. No nos olvidemos de que estos tipos de bienes no están sujetos a la depreciación, sino más al contrario, se empiezan a crecer sus valores, ¿no? Entonces, tienes que determinar el valor recuperable del bien. El valor recuperable del bien se da en cuenta tomando en cuenta el valor de mercado. Entonces, todos estos elementos dan lugar a que yo tenga que aplicar este principio que está acá, con la norma básica que corresponde a lo que es bienes económicos. Si yo dice, la información contable se refiere a bienes materiales y materiales, derechos y obligaciones que poseen valor económico. Por lo tanto, son susceptibles a ser evaluados objetivamente en términos monetarios. Entonces, una opción es generar el avalúo. Otra opción, antes de hacer el avalúo, sería que lo registre a la unidad. Tierras y terrenos boliviano, débito y abono la cuenta donaciones, ¿no?
en un boliviano, porque al final voy a tener que reconocerlo de una forma, pero inmediatamente de eso tengo que hacer el avalúo. ¿Por qué razón? Porque tengo que dar cumplimiento a este principio de contabilidad integrada, que es bienes económicos. Por esa razón, cuando alguien quiere hacer, por ejemplo, la valoración de las construcciones que se hacen, por ejemplo, en el estadio, lo que han hecho, ¿no? ¿No? Esa plaza, han hecho ese viaducto, entonces todo eso, por ejemplo, para poder determinar que es un bien de dominio público, se tiene que tomar en cuenta que cuando está en proceso de construcción es de dominio de la entidad, en este caso del gobierno autónomo municipal. Cuando ya termina su construcción, se tiene que dar de baja de registros porque el gobierno autónomo municipal no es propietario de la plaza. Ese bien de dominio público es de uso irrestricto de la población. Por lo tanto, se tiene que sacar de los registros contables y se tiene que controlar mediante cuentas de orden, ¿no? Es decir, hay un procedimiento que se hace que esto puede pasar. Pero bueno, vamos a partir de lo que es un bien de dominio privado, que es el caso que estamos viendo ahorita, que es en tierras y terrenos, ¿no? Que es el que estamos analizando su registro. En este caso se ha comprado este bien por 105.000 bolivianos. Entonces yo estoy debitando la cuenta tierras y terrenos, que es una cuenta contable, por 105.000 bolivianos y voy a abonar la cuenta del disponible. Directamente del disponible porque estoy diciendo de que simultáneamente se está dando lugar al devengado y al pagado. No tengo la necesidad de hacer tierras y terrenos contra cuentas por pagar. Cuentas por pagar contra banco, no, ya no hago ese procedimiento, solamente aquí marco en el registro, marco cuáles son los momentos de registro que estoy dando lugar. De ahí es que yo empiezo a identificar, por ejemplo, el comportamiento que se da y al final tenemos estas variaciones que se dan tanto en el activo fijo como en el disponible. Esa transacción da lugar a que yo pues, haga afectar al presupuesto, tanto de recursos como de gastos. En el gasto hay una ejecución presupuestaria que corresponde a lo que es el grupo 40.000 activos reales. Yo tengo que acudir al clasificador presupuestario. Vamos a ver dónde está. Voy a ir al clasificador presupuestario. Los clasificadores. Estoy buscando para poder. Aquí lo tengo. No se olviden, y eso tómenlo bien en cuenta, que va a ser también toda pregunta del examen final, que la exposición de los estados financieros tiene que ser conforme a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. ¿Eso qué implica? Aquí en el clasificador, si se fijan, hay diferentes formas de exponer los presupuestos. Tenemos por objeto del gasto, tenemos clasificador institucional, tenemos por fuente, como se dice, por entidad, origen y transferencia. Tenemos, a ver, aquí otro clasificador, si no me equivoco es, a ver, vamos a ver. Aquí está. Más que todo, el sistema está preparado para poder reportar de esta forma. O sea, el sistema te muestra, te dice, ¿cómo quiere que exponga su estado financiero? Ahí te aparece una lista larga de, si quieres que te aparezca por proyectos de inversión pública, solamente quieres por grupos presupuestarios, quieres por partidas presupuestarias, quieres solamente que te muestre por categoría programática. Entonces, el sistema está diseñado para poderte dar. O sea, en realidad eso es en función del, mira, por el clasificador de gastos por finalidad y función.
Entonces, nosotros no tenemos que salir del hecho de que la norma básica me dice en su artículo 39, y eso es bien clarito, quiero que lo anoten, lo apunten, porque he hecho una consulta también en este examen último que dieron sobre ese tema. El sistema en sí, al final, eh, tiene registrado, por ejemplo, esta información. Vamos a ver el artículo 39, yo me voy a dirigir. Vamos a ver. Ahí dice qué debe mostrar. Artículo 41, perdón. Desde el 39 al 41, pero en el 41 explica por estado financiero. Y yo sí voy a hacer la exposición del estado de ejecución presupuestaria de recursos como de gastos. Aquí me dice cómo debo mostrar el estado financiero. Debo mostrar los recursos estimados, o sea, el presupuesto de recursos. Debo mostrar su modificación presupuestaria. Debo mostrar el presupuesto vigente. Debo mostrar la ejecución acumulada del devengado. Tengo que mostrar el percibido y el saldo por percibir. A nivel institucional, para cada rubro aprobado. Para cada rubro aprobado. El clasificador a emplear este clasificador por rubro. En el caso de los recursos. En el caso de los gastos, me dice que yo tengo que exponer el presupuesto aprobado, las modificaciones, presupuesto vigente, los compromisos, el saldo no comprometido, el presupuesto ejecutado, devengado, el saldo del presupuesto no ejecutado, las partidas pagadas del presupuesto, el saldo por pagar de cada partida aprobada. Entonces, ¿en qué clasificador hablamos de partidas? Hablamos en el por objeto del gasto. De ahí surge la exposición que nos muestra en el sistema de gestión pública y está expuesto en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el formato que muestran sus estados financieros. Entonces, no es que el ministerio ha elegido y de manera informal les ha dicho a las entidades que lo hagan así. No, las entidades están cumpliendo con ese formato de exposición, toda vez de que la norma básica exige de que se muestre con esa información. De ahí su exposición. Entonces, para fines de que nosotros podamos conformar ese estado financiero, en este ejercicio que estoy explicando ahora, yo tengo que ir a esos clasificadores, porque tengo que vincular con esos. De ahí surge de que yo voy a ir al clasificador por objeto del gasto, ¿no? Voy a entrar a ver. Ese clasificador voy a entrar a ver. Y justamente acá lo tenemos. Ese clasificador por objeto del gasto, me voy a los activos reales. Los activos reales son, corresponde al grupo de los activos fijos. Entonces, está vinculado a la adquisición de bienes. Entonces, aquí dice gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria, se incluyen los estudios e investigaciones. Entonces, voy 41 inmobiliarios. 41,100 edificios, 41,200 tierras y terrenos. Ahí dice gastos por la adquisición de tierras y terrenos, cualquiera sea su destino. Ejemplo, puede ser un terreno para una edificación escolar, puede ser para construcción de una vía, para que puedas expropiar, como lo ha hecho el teleférico, por ejemplo, ¿no? Para poder instalar por cada torre, ha tenido que expropiar, por ejemplo, partes, ¿no? De los inmuebles de particulares, pero la expropiación evidentemente ha entrado en un proceso de consenso mutuo porque tenía que recibir por una compensación el propietario de ese espacio, ¿no? Una compensación económica para ceder que en sí ahí se puede instalar una torre. Entonces, pero esa información tiene que estar afectando a esta partida presupuestaria 41,200 tierras y terrenos. Entonces yo voy con este dato y empiezo a hacer la relación. Aquí voy a colocar
esa información, ¿no? 41.200, que es una partida, quiere decir terrenos. Y en esa parte del de bancos, yo tengo que tomar en cuenta de que estoy generando una salida de recursos, ¿no? Es una salida de recursos, por ejemplo, porque estoy abonando y estoy pagando. Entonces, en el fondo, mi saldo del disponible va a disminuir. Y como va a disminuir, yo tengo que buscar en el clasificador de rubros la parte de disminución del disponible. Este es, por ejemplo, por objeto del gasto. Miren, vamos a ver, está el título acá. Por objeto del gasto en cuanto a los gastos. Clasificador por objeto del gasto. Entonces, el que está anterior a este es el de rubro de recursos. Voy a ir hasta la parte donde comienza clasificador de recursos por rubros. Entonces yo voy a la parte de la disminución del disponible. Entonces aquí está todo lo que costó dividendos, alquileres, contribuciones a la seguridad social, transferencias corrientes. Voy a seguir bajando porque la parte financiera del disponible generalmente está en la parte final de los clasificadores, ¿no? Entonces en este caso de recursos del por rubros, entonces encontramos acá venta de títulos, disminución y cobro de activos financieros, disminución del activo disponible, disminución de caja y bancos, fuentes financieras, ¿no? Es decir, que origina la disminución neta de los saldos de caja y bancos. O sea, de ahí surge y tomamos este código, ¿no? Voy a llevarlo acá y lo voy a copiar acá. Más que todo, estos son para fines didácticos y para fines académicos, simplemente esta explicación. ¿Por qué razón? Porque algún colega me decía, el presupuesto, digamos, las transacciones que se llevan adelante en la partida doble sí afecta, digamos, contablemente debe haber, tiene que cuadrar. Y yo le decía, pero en el presupuesto también sí afecta. ¿Por qué razón? Porque tanto afectas al gasto como al recurso. Y me decía, no, es solamente gasto. Pero para fines didácticos, como ustedes pueden ver, hay comportamiento en los dos lados. Tanto por el gasto, tanto por el recurso. Entonces, también aplica el hecho del debe y haber, ¿no? Y estimo sacar un libro específicamente para explicar este tema, ¿no? Y seguramente en algún momento alguien va a tomar conocimiento de ese libro y va a empezar a tomar lectura y decir efectivamente que esto sí se da, ¿no? Entonces, más que todo, si lo mayorizamos, vamos a ver la incidencia. Vamos a mayorizar a continuación. Entonces, vamos a retornar en segundos porque ya me está saliendo el mensaje que tengo que cerrar la sesión, entonces lo vamos a cerrar y volvemos a ingresar.